Segundo libro de Reyes, capítulo 21, hermanos. Cuando estén ahí, me avisan con un amén. Leemos el verso 1, hermanos. Solo el verso 1 dice la palabra de Dios. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba. Muy bien, Manasés, hermanos. Manasés fue un rey, hermanos, que vivió y reinó en Judá. Este rey fue el que tuvo el reinado más extenso. 55 años reinó. Ninguno reinó tanto tiempo como él. Pero ¿sabe qué? Este hombre fue un rey perverso. Se compara su perversidad con la de Acab. Fue el rey más perverso de todos los reyes de Judá. Manasés, hermanos, fue hijo de Ezequías. ¿Alguien sabe algo de Ezequías? Ezequías, hermanos, fue un hombre que temió a Dios. Fue un hombre que limpió la casa, que la reparó y volvió, hermanos, otra vez a la oración a Dios. Después de mucho tiempo, hermanos. Y su hijo, hermanos, fue un rey perverso. ¿Qué pasó? Esto nos enseña, hermano, que no importa dónde vivas, puedes haber nacido en un palacio o en una casa de la más humilde. Incluso haber nacido en un hogar cristiano. Aún así, ser un perverso pecador. Manasés, hermanos, pertenecía a la religión judía, linaje de David. No era un pagano, hermanos, pero se comportó como un pagano. No importa, mira, hermano, hay gente que dice: ¿tú eres cristiano? Sí, soy cristiano de cuna. No, nadie es cristiano de cuna. Nadie es cristiano de cuna. Eres cristiano cuando aceptas que eres pecador, te arrepientes del pecado y entonces sigues a Jesucristo. Ahí te conviertes en cristiano, no en la cuna. Así que este nació en cuna de oro y en cuna judía, de buena doctrina, y era un hombre perverso, a pesar de que su papá fue un buen hombre. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, con nuestros hijos. No, es que yo le he enseñado y esto y lo otro. Hay que tener mucho cuidado. Este rey, hermanos, a pesar de lo que fue, algunos de ustedes veo, ¿verdad?, que leyeron un poquito más adelante, ¿sí? Se dieron cuenta que hizo cosas malas, ¿verdad? Ya leyeron más adelante, ¿sí? ¿Ya se dieron cuenta? Ok, ese rey, a pesar de ser lo peor, al final, ¿sabe qué? Se arrepintió. ¿Y sabe qué? Alcanzó la gracia de Dios. Quiero compartirte en esta mañana la gracia de Dios para todo pecador. La gracia de Dios para todo pecador. Y número uno, hermano, lo que quiero decirte es: ¿cuáles son las obras del pecador? ¿Cuáles son las obras de una persona que es pecador? Aquí la Biblia, hermano, nos narra, nos da una lista de las obras de Manasés. Verso 3. Vamos a leer desde el verso 2. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Miren, hermanos, cuando Israel llegó a la tierra prometida, había gente habitando en la tierra prometida, pero lo sacó Dios. ¿Por qué? Porque hacían abominaciones. Pues ¿saben qué? Este rey hizo las mismas abominaciones. Verso 3. ¿Qué hizo? Lean conmigo. Porque volvió a edificar los lugares altos que, mire qué dice, Ezequías su padre había derribado. Ya su padre había quitado la idolatría. Pues ¿qué dijo? Vamos a volvernos a poner. Y levantó altares ¿a quién? A Baal. E hizo una imagen ¿de quién? De Acera, hermanos, como había hecho Acab, rey de Israel. Y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a estas cosas. Número 1, hermanos, en la lista de pecados: adoración a Baal. Número 2, imagen de Acera. Número 3, astrología, hermanos. Ahí andaba, ¿verdad?
como ahora salen, ¿verdad? En las televisiones, en los programas de radio y todo. Capricornio, ¿verdad? Tu número es el 5, color rojo. Esta semana tú debes de poner atención en no sé qué, y le dicen un montón de cosas. Pues ahí está, este hombre hacía eso. Y continúa diciendo, ¿verdad? Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, lo cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Pues él que puso ahí altares a dioses paganos. Mire el 6. Y pasó a su hijo, ¿qué? Por fuego. Por fuego, hermanos. Sacrificio a niños a Moloc. Moloc, hermanos, era un dios pagano que no existe, ¿verdad? Pero una imagen grandota que tenía las manos así, y los ponían ahí, ¿verdad? Y los quemaban. Quemaban a sus hijos, hermanos. Quemó a su hijo. Y se dio a observar los tiempos y fue agorero. ¿Sí? ¿Qué llevamos ahí, hermanos? Sacrificio de niños a Moloc, brujería y adivinación. Fíjense todo lo que lleva este hombre. Recapitulamos: adoración a Baal, imagen de acera, astrología, sacrificio de niños, brujería y adivinación. ¿Qué tal? ¿Les parece poco? ¿Quieren más? E instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Miren, lean el verso 16, por favor. ¿Están allí? Verso 16, ¿qué dice? Fuera de esto derramó Manasés, ¿qué cosa? En gran manera. Asesino en masas, hermanos. ¿Ya vieron todo lo que hizo este hombre? Se dice por ahí que también mandó a destruir todas las copias de la ley que había, hermanos. Todas las Biblias. Imagínense. Terrible, hermanos. Terrible. Verso 9. ¿Qué dice, hermanos? ¿Qué pasó con Manasés? A pesar de hacer todo eso y que recibía reprensiones, verso 9, ¿qué dice? Los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. O sea, este hombre no solo se bastó con eso, sino que hizo todavía más mal que los demás. Más perverso fue que los perversos que no conocían a Dios. La pregunta para nosotros sería: ¿ya vimos la lista de pecados de Manasés? Terrible. A lo mejor tú dices: yo no soy un asesino en masas. Hermano, pregúntate. Esa es la pregunta. ¿Tengo yo una lista de pecados? ¿Nací en un hogar cristiano o voy a una iglesia cristiana? ¿Tienes una lista de pecados? Sería bueno examinarnos, ¿sabes qué? De acuerdo a la santidad de Dios. Es que aquellos, mira, hacen esto, estos son así, el otro es mentiroso. No, de acuerdo a la santidad de Dios, ¿cómo está nuestra vida? ¿Tenemos una lista que hacer? Yo le digo, en la intimidad de su casa, de su habitación, medite y haga una lista. ¿Cómo sería su lista de pecados? Si usted dice: no tengo ninguno, gloria a Dios, Señor, ayúdame a mantenerme así en santidad. Y si hay una lista de pecado, empiece a nombrarlos, empiece a escribirlos. Y si no lo reconoce, hermano, va a seguir ahí. Mire, hay gente que se la pasa pecando y ya ni se da cuenta. Se acostumbraron al pecado. Se acostumbraron, hermanos. Tome un tiempo, hermanos. Tome un tiempo. Las obras del pecador son notorias. Vamos a que la Biblia más o menos nos diga algunas, ¿verdad? Por ahí, si nos acomodamos, si nos damos cuenta que alguna de estos pecados se parece a lo que hacemos, poner atención. Gálatas 5:19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Acuérdense que para adulterar no es necesario estar con otra persona que no sea su esposa, sino que tan solo mirarla y desearla en el corazón. ¿Sí? Y esa mujer ni siquiera a lo mejor lo conoce ni le hace caso a usted, pero ya es adulterio. Y si no está casado, ¿cómo se llama? Fornicación. Adulterio o fornicación.
inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. No, pues yo estoy peleado con todo el mundo, ¿verdad? Con todo el mundo me agarro el chonco y no, es que tú, enemistades, ¿esa es obra del Espíritu? ¿Es obra del Espíritu tener enemistades con gente? ¿Es obra de quién? De la carne. Manifiestas son las obras de la carne. No le echamos la culpa al diablo, hermanos. Ay, sí, ¿sabes qué? El diablo es bien diablo. No, hermanos, sí es bien diablo, pero manifiestas son las obras de la carne, las mías, las suyas. Enemistades. ¿Qué más? Pleitos. 20. Celos, hermanos. Iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. No debe estar así. Os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que viven haciendo esto, los que practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. ¿Tenemos una lista de pecados, hermanos? Considere usted. ¿Hay algo ahí? ¿Hay alguna ira? ¿Algún rencor? ¿Algo que usted tiene? Me engañaron, me traicionaron, me peleé, me quitaron dinero, lo que sea, hermano. Eso no es del Espíritu, es de la carne. Hagamos una lista, hermanos, ¿sí? Porque a veces andamos por la vida en la ignorancia, pero andamos en la carne, hermanos. Número 1, las obras del pecador. Número 2, el castigo del pecador. Segundo de Crónicas 33, hermanos. Segundo libro de Crónicas 33. Verso 11. ¿Están allí, hermanos? Adelantito, Reyes, Crónicas. Segundo de Crónicas 33:11, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. ¿Qué pasó con Manasés, hermanos? Dios mandó a los asirios para que lo aprisionaran, se lo llevaran, hermanos. El castigo fue ese, fue tratado con crueldad. ¿Sabe que los asirios eran de los más crueles? Enterraban a la gente viva con la cabeza en el desierto hacia afuera nada más, y los dejaban ahí hasta que murieran, y para que vinieran las aves y los empezaran a comer de la cabeza. Hasta que se mueran, los enterraban y ahí quedaban. Solo la cabeza en el desierto, hermanos, afuera. Por contar una de las cosas que hacían. ¿Sabe qué otra cosa hizo Manasés? Se cree que hizo que mató al profeta Isaías, hermanos. ¿Y sabe cómo se dice que lo mató? ¿Alguien sabe? Se dice que Manasés mandó matar al profeta Isaías partiéndolo a la mitad con un serrucho. ¿Qué tal? El castigo del pecador fue tratado con crueldad. Hermano, la santidad de Dios demanda que el pecado sea castigado. Dios es santo, hermano. No creas que si vives como el pecador, ¿verdad? Haciendo y deshaciendo, no te va a pasar nada. Hermano, la santidad de Dios demanda que el pecado sea castigado. En algunos casos el pecado es castigado en esta vida como Manasés. Y en otros casos, hasta el día del gran juicio del trono blanco. Hay gente que murió, fue como fue, no le pasó nada. No, sí le va a pasar. Dios tiene su castigo. Los cristianos también pecamos, hermanos. ¿Sí o no? También pecamos. Debemos arrepentirnos. Hermano, mire, por eso muchos tienen diferentes aflicciones. No porque sean pruebas de parte del Señor, sino porque están viviendo en pecado y Dios está castigando. No hay necesidad, hermanos, te digo, de vivir así. ¿Para qué quieres el castigo, hermano, del pecador? Tú ya no vas a tener una muerte segunda, ¿verdad? Pero en esta vida puedes estar pagando y pasando por diferentes situaciones que te las puedes evitar, hermano.
Hay quien vive en santidad, agradando a Dios, obedeciendo a Dios, y vienen pruebas porque está forjando su carácter. Pero si tú estás viviendo en pecado, Dios no está forjando tu carácter. Es una consecuencia del pecado. Hay que saber diferenciar, hermano. Por eso te dije, ¿verdad? Llega a tu casa, por favor, y haz una lista. ¿Tengo algo que me estorbe? Lee tu lista y entrégaselo a Dios. Ay, Señor, yo no puedo sacar esto de mi corazón. Señor, te lo entrego. Así como tú, ¿verdad? Pasaste por luchas, por pruebas, por tentación de parte de Satanás. Lo llevaron hasta la muerte, hermanos. ¿Y qué dijo el Señor? Perdónalos. No saben lo que hacen. Señor, yo no puedo dejar este pecado. Arrepiéntete de todo corazón, humíllate. ¿Para qué quieres ser castigado? El castigo del pecador, hermano. Número 3. Número 3, la conversión del pecador. La conversión del pecador, segundo de Crónicas 33, 12 y 13. Leímos el 11, ¿verdad? Fue llevado cautivo, aprisionado con grillos, tratado con crueldad. 12, mas luego que fue puesto en angustias. Él no sufría nada, hermano, solo estaba ahí gozando la vida. Luego que fue puesto en angustias, hermano, si estás pasando en angustias, haz lo que hizo Manasés. ¿Qué hizo, hermanos? Oró a Jehová su Dios. Oró a Jehová su Dios. Humillado grandemente en la presencia de Dios de sus padres. Sabe que muchos viven como quieren y nada más dicen, Señor, perdóname porque lo que hice hoy, pero no se humillan grandemente y siguen viviendo como quieren. Fue puesto en angustias. Si hay alguien viviendo en angustias por el pecado, hermano, ¿qué esperas? Ora al Señor, conviértete de los malos caminos. 13, ¿qué dice, hermanos? Léanlo bien fuerte, por favor, y claro. Y habiendo orado él, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. ¿Qué tal, hermanos? Algo sorprendente. ¿Cómo es posible que después de ser esclavo, los asirios lo dejen ir a volver a reinar? Eso no fue normal. No fue normal, hermanos. ¿Qué fue? La mano de Dios. La mano de Dios, hermanos. Si un hombre como Manasés pudo ser salvo, cualquiera puede ser salvo. No, pastor, es que yo he hecho. ¿Mataste al profeta Isaías? ¿Mataste a gente inocente? ¿Al por mayor? Manasés sí lo hizo. Manasés se humilló y alcanzó la gracia de Dios. Por eso nunca debemos dejar de predicarle a cualquiera por más mal que lo veamos. Ese es un borracho, es un drogadicto, es una prostituta, ay, es esto. Hermano, sea como sea que sea la gente, sigue predicando el evangelio. Porque la gracia de Dios es para el pecador que se arrepiente. Manasés se humilló grandemente, se arrepintió genuinamente. Muchos solo repiten una oración, como le llaman, ¿verdad? La oración de fe. Viven como quieren. Ya soy salvo porque hice la oración de fe. Un día oré, un día me oraron. Pero ¿cómo vives? ¿Cómo vives? Se necesita humillarse y arrepentirse genuinamente. Entonces Dios escucha la oración y el Espíritu Santo entra en tu vida y te da una nueva naturaleza. Número 4, terminamos con esto. La vida nueva del pecador arrepentido. Después de que hay una conversión genuina, ¿qué cree? ¿Hay una vida nueva? Segundo de Crónicas 33, 15 y 16. ¿Están allí? Amén. Lean por favor conmigo. Dice:
Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrenda de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. La vida nueva del pecador arrepentido. Manasés destruyó los ídolos y promovió sacrificios y ofrendas a Dios. Mira, para alabar, glorificar a Dios, servirle a Dios, primero tienes que abandonar el pecado. Otra vez, hay gente que quiere servir a Dios, hay gente que quiere alabar a Dios, quieren hacer muchas cosas, no pueden si viven en pecado. ¿Alguien quiere aquí alabar a Dios? Que cantamos, ¿verdad? Tu nombre levantaré. Hermano, si vives en pecado, tú no estás levantando ningún nombre, nada más estás levantando la voz. Quiero amarte, Señor. Pues nada más de boca, ¿verdad? Porque si lo quieres amar, vas a hacer tu lista y vas a renunciar al pecado. Si no, ni cantes. No cantes. Porque para que haya alabanza, primero debe abandonar el pecado. Ay, soy convertido. Hermano, la vida nueva de un pecador arrepentido se nota en su manera, en su cambio de estilo de vida, su manera de actuar y de pensar. Una verdadera conversión siempre da un cambio radical. Siempre, siempre, hermanos. Cuando nacemos de nuevo, recibimos una nueva naturaleza. No puedo dejar de pecar. Pues a lo mejor no tienes una nueva naturaleza. O a lo mejor vives alimentando la carne. Corta con lo que esté alimentando tu carne y comienza a alimentar al espíritu para que des el fruto del espíritu. Si alimentas la carne, ¿verdad? Viendo cosas que no debes ver, platicando con personas que no debes platicar, visitando lugares que no debes visitar, estás alimentando tu carne y entonces tu carne va a ganar. Pero si cortas con todo eso y comienzas a acercarte más al Señor, a arrepentirte genuinamente, Dios sí escucha tu oración. Pero que seas genuino. Abandona el pecado, hermano, y podrás alabar a Dios. Y esa nueva naturaleza que Dios da a los que se arrepienten va a salir, hermanos, a flote. Y vas a decir, yo no podía dejar esto y ya pude. Pues ¿sabes qué? No pudiste tú, es el Espíritu Santo que te ha dado una nueva naturaleza. Pero necesitas arrepentirte como Manasés. Grandemente se humilló. Pero a veces no queremos eso, hermanos. Mientras no nos humillemos grandemente, no nos arrepintamos, nada va a pasar. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura. Las cosas viejas han pasado. Ya no puedes vivir como antes. Ya pasó. Si te estorba tu celular, rómpelo en la pared. Cómprate uno que nada más reciba llamadas y mensajes. Si no puedes. Si hay amistades que no debes, ya, corta con esas amistades. Mientras sigas jugando, hermano, vives en pecado y van a venir consecuencias a tu vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántas cosas nuevas hay en tu vida? ¿O sigues arrastrando cosas del pasado, de la vida antigua? Hay gente, ¿verdad? Ay, no tiene de malo escuchar música secular, pero ahí se andan acordando del exnovio, del aquí, del allá, ¿verdad? Imaginando historias. Escucha alabanza, escucha música que glorifica a Dios y que te alimente el espíritu. Te pregunto, y ya estamos casi terminando. Te pregunto, hermano. La vida de Manasés, mira, cambió. Se notó, cambió. Yo te pregunto, ¿de qué manera, hermano, ha cambiado tu vida desde que te entregaste a Cristo? Medita. ¿Ha habido un cambio? ¿O sigues igual de enojón, de celoso? ¿O sigues igual haciendo pecados?
cambió tu vida? Medita en eso. Termino, concluyo. Manasés fue mucho más perverso que tú y yo juntos, que todos los que estamos aquí. ¿Sí o no? Si entra un hombre, un asesino, ¡ay! Manasés fue peor que todos los que estamos aquí. Pero ¿sabes qué? Se arrepintió genuinamente y alcanzó la gracia de Dios. ¿Quién alcanza la gracia de Dios para ser salvo, hermanos? ¿Quién? ¿Quién la merece y quién la alcanza? ¿Quién la merece? Nadie. ¿Quién la alcanza? El que menos pecó la va a alcanzar. ¿Sabes quién la alcanza? El que se arrepiente genuinamente. Ese alcanza la gracia de Dios. No importa de qué manera hayas pecado, llegas y te humillas delante de Dios, vas a alcanzar la gracia de Dios, porque es para todo pecador, no importando quién seas. Manasés fue judío. No basta tu religión, no basta que vengas a la iglesia. Dios busca tu corazón. Entrégalo a Él. Entrégalo a Él por completo, hermano. ¿Y sabes qué? Vas a alcanzar tú también. Porque hay veces que he escuchado a mucha gente decir: es que yo soy bien malo, es que yo no merezco a Dios, es que déjame primero cambio unas cositas en mi vida y luego voy a la iglesia. Es como si digas, ¿verdad? No voy al doctor porque me siento mal, déjame mejor y luego voy al doctor. Pues ya que te mejoraste, ¿ya para qué vas? Hay mucha gente que dice: es que yo no soy digno de ir a la iglesia, yo no soy digno de, porque las cosas que he hecho, las cosas que he dicho, mi corazón, hermano, no importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas hecho, aunque tú te presentes, porque dice ahí la Biblia, ¿verdad?, que Manasés se humilló grandemente en la presencia de Dios. Aunque tú estés en la presencia de Dios y te humilles grandemente, no importa de dónde vengas y lo que hayas hecho, no importa lo que hiciste ayer, si tú te humillas hoy, vas a alcanzar la gracia de Dios que transformará tu vida. Que el Señor te bendiga.